vamos a presentar la instalación y puesta en marcha de la LT modelo GBT 850, que es nuestra máquina automática para el rectificado o afilado de los flancos laterales de las sierras. Cuando se recibe la máquina, viene fijada en un palet mediante 4 ángulos, con el tornillo fijado a la madera del palet y el otro tornillo a la base de la máquina. Simplemente hay que quitarlo y mediante este orificio de aquí a coger la máquina con una carretilla elevadora, o bien si tenemos que hacerlo con cuerdas, tenemos en el lateral 2 orificios, en este lateral y lo mismo en el otro lateral, donde podemos poner cáncamos o argollas para levantarla con eslingas. Una vez que tenemos la máquina en el sitio de trabajo, lo que debemos hacer es conectarla a la corriente a la que hemos pedido la máquina. Además, necesitamos una conexión, una toma de aire neumática para la mordaza. Una vez está todo ya colocado, simplemente la encendemos. Luego de la presentación, la máquina nos pedirá referenciar los ejes. Ahora ya ha cargado el programa y nos pide que referenciamos los ejes. Importante, para poderlo referenciar, la puerta de la cabina debe estar cerrada, si no, no nos dejará. Al pulsar el botón Start, el eje que referencia primero es la uña de avance. Cuando la uña de avance ha terminado su proceso de centrado, nos pide que centremos ambas muelas con una plantilla o el cuerpo de un disco. Para ello, abrimos la cabina, colocamos un disco y lo aproximamos como si fuéramos a trabajar con él. Cerramos y ahora cerramos la mordaza y aproximamos las muelas manualmente hasta que rocemos el cuerpo del disco. Primero veo que las muelas no van a colisionar con el disco y avanzo. Ahora ya tengo la piedra encima del cuerpo del disco. Primero voy a centrar esta piedra y luego la otra. Para ello, mediante este selector, puedo seleccionar que se mueva solo una de las piedras. Este selector es importante, se utiliza solamente para el centrado o referenciado de las piedras. No se utiliza en ningún otro proceso de la máquina. Selecciono la muela que está cerca de mí. Y moviéndola, hago que roce. Repito el otro proceso con la muela interior. Cambio el selector para que se mueva la otra muela y repito. Ya tendría rozando la otra piedra. Ahora lo que hago es, coloco este selector en medio y no lo voy a tocar más. Y confirmo. Ya tenemos la máquina preparada para trabajar. Ahora, lo primero de todo, separo las piedras. Las alejo del cuerpo y las retiro atrás. Ya las tengo atrás del todo. Ya puedo abrir de nuevo las mordazas y quitar el disco.
Para el ajuste de la máquina, una vez la recibimos, tenemos este nonio de aquí, que sirve para regular la altura de las piedras. Mediante este nonio cambiamos cómo atacamos con el diámetro de la piedra el lateral del diente, y con ello hacemos el ángulo de despojo o de desprendimiento que tiene el diente trapecio, que normalmente es de 2 a 2,5 grados, con lo cual, una vez tenemos este ángulo seleccionado, no hace falta volverlo a ajustar. Y lo segundo es ajustar la inclinación según el ángulo de corte que tenga el diente. Para ello necesito de dos instrumentos. Una es un inclinómetro digital que viene incluido con la máquina y el otro una llave. Para ajustar el ángulo debemos acceder al lateral izquierdo de la máquina. Para ello tenemos esta lona que nos separa el área de trabajo. Simplemente la fijamos aquí arriba con los imanes para que no nos moleste. Necesitaremos la llave ya incluida del 30 y el inclinómetro digital. Colocaremos el inclinómetro y mediante la llave aflojaremos este tornillo mientras sujetamos la palanca para que no se nos caiga. Sujetamos fuertemente para que no se nos caiga el grupo afilador y aflojamos. Ahora que ya lo tengo flojo, puedo subir y bajar el grupo, como se puede ver en el vídeo. Selecciono el ángulo que deseo y vuelvo a apretar. Pongo nuevamente la cortina. Ahora que ya tenemos la máquina con las piedras al ángulo que queremos, en este caso le hemos seleccionado 5 grados, podríamos trabajar ya con la máquina. No obstante, dependiendo del diámetro de la sierra, podemos utilizar un portasierras u otro. Para ello, ahora tenemos aquí colocado el portasierras estándar, pero para sierras pequeñas de diámetro 200 o inferior, tenemos el portasierras para incisores. Para proceder a su cambio, debemos retirar estos dos tornillos y el anillo. Retiramos este portasierras e introducimos el portasierras para incisores guiándonos por este perno nuevamente, pero sin que salga. Ahora tendremos colocado el portasierras y podemos utilizar exactamente los mismos anillos. Como veis, hay unos pequeños imanes que ayudan a la fijación tanto de la sierra como del anillo para que no caiga. De esta manera, la sierra se aproxima más a la uña de avance y podemos hacer diámetros más pequeños. La última cosa que nos quedaría es ajustar la curva de avance. La máquina incorpora una curva de avance que mediante su ajuste podemos seleccionar diferentes curvaturas de sierras.
Para el ajuste, simplemente con la uña siempre abajo, porque nos es más fácil. Aflojamos y seleccionamos la curvatura que queramos. Una vez ya la tenemos, volvemos a presionar. Para el montaje de la piedra de afilado necesitaremos una llave del 8 y la colocaremos en el soporte portamuelas que ya viene con 2 tornillos. Vemos que lleva 4 orificios, de los cuales solo usaremos 2 y los otros 2 están como reserva para si nunca se estropea esta rosca. La piedra debe mirar con el logo hacia la sierra o bien con la parte que lleva una montañita o un chaflán hacia atrás. Para ello, retiramos los tornillos e introducimos la piedra. Ahora alineamos los agujeros y le roscamos. Primero uno y luego lo opuesto. Ahora que ya los tenemos presentados, los apretamos. Nos ayudamos agarrando la piedra y ya la tenemos.